la luz de la mañana, el mate justo a tiempo, las hojas del pasillo, las huellas de renato. Hola amigas y amigos, aquí Sebastián Duarte con este ciclo de charlas distendidas. En este nuevo capítulo nuestra invitada es la cantante, compositora, guitarrista Cecilia Zavala. Bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bárbaro, cruzando la ciudad. Sí, me tocó venir hoy desde Belgrano hasta el centro, pero bien. Me decías que es habitual igual que vos cruces la ciudad por H o por B, que Bueno, no son precisamente los subtes, ¿no? Pero pueden serlo. Bueno, yo crecí en la zona oeste, o sea que venir a la ciudad siempre era un cruce hasta con el tren Sarmiento hasta 11 y de ahí ver hacia dónde me llevaban los colectivos. Siendo de la zona oeste, ¿no? Tan en boga la música, ¿no? Porque toda la zona, sí, el agite del rock and roll, está bien. Pero vos tenés algo de eso, igual porque sos de la generación, pese a que vos te dedicaste a la música popular y a otros estilos, Sí. por donde fuiste buceando a lo largo de tu carrera. Pero todo eso habrá influido, ¿no? Como vos habrás sido una chica que andabas por ese ambiente, por el ambiente del rock. Sí, en mis años, bueno, nada, a los 13, 14 años, antes de decidir que mi vocación, o descubrir que mi vocación era la música, solía sacar los temas de The Police y cantar como Sting con ese bajo en las canciones, o sacaba temas de, no sé, la trova rosarina. Después cuando descubrí que quería hacer música, por consejo de los que me rodeaban, fui a estudiar al Conservatorio de Morón y estudié unos años guitarra clásica, o sea, hasta que me recibí, fueron muchos años como abocada a esa especialidad. Antes de eso cantaba en coros y en esa época dejé de cantar porque estaba a full con la guitarra, pero a la vez iba a ver a Divididos, iba a ver a Los Redondos. Mi primer show en vivo fue a los 14 años con Soda Stereo en Vélez, que me acompañó mi papá. Y después, seguidito de ahí, los vi a Spinetta y a Charlie en la 9 de julio, de esos conciertos gratuitos que se hacían. O sea que hay mucha influencia de todo tipo de música argentina, ¿no? El folclore me acompañó desde chica, porque en el profe de barrio de Ramos Mejía, donde iba a estudiar, además de teoría y solfeo y de los ejercicios de guitarra, había una parte que era cantar y acompañarse canciones de folclore. Y después también tengo familia por parte de mi papá, de Tucumán y Catamarca, entonces tengo como todo un chip ahí de nuestra música, me encanta. Sí, lo que pasa que es lógico, viste, que cuando uno arranca de adolescente o preadolescente, ¿no? Son las peñas, es la López Pereira, Samba de mi Esperanza, ¿no? Donde están las notas más simples en una guitarra, donde uno apoya, ¿no? Y uno indiscutiblemente arranca por ahí, o haciendo alguna escalita de Deep Purple, ¿no? Claro, o Pescado Rabioso, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, después en los 20, cuando ya estaba por terminar el conservatorio, fui a hacer un curso de música popular brasileña a la ciudad de Curitiba, una especie de aventura, porque iba con una amiga, guitarrista también. ¿Qué edad tenías? 19. Qué chica, claro. Y sí, mucha ganas de aventurear. Bueno, me gusta la aventura, sí. Y salimos con esta amiga Mariela, fuimos hasta Puerto Iguazú, pasamos un día en las cataratas, cruzamos la frontera con las guitarras, nos tomamos un micro en la rodoviaria hasta Curitiba. Y ahí en el curso, que era buenísimo, nosotros como que no sabíamos que era tan bueno, todas las noches tocaban artistas invitados y profes del curso. Y así fue como me encontré por primera vez en vivo con Baden Powell, por ejemplo, o con Egberto Gismondi o con Hermeto Pascual, sin haber escuchado previamente nada de su música. Voló la cabeza. Y a partir de ahí volví sabiendo que quería estudiar esa música, digamos, salirme del mundo de la música escrita solamente, que me encantaba y me sigue gustando, pero necesitaba aprender todo lo que tiene que ver con la música popular, ¿no? Las armonías, los arreglos, los ritmos, los estilos.
Y ahí fue que fui a estudiar con Quique Sinesi, amigo bueno, un ser de luz El hermano de Claudia, increíble. la Claro, viudas a claro, hijas. el hermano de Claudia. Y, mm, y bueno, se me abrió todo un mundo hermoso de la música popular argentina, donde más allá de la Zamba de mi Esperanza, la Lope Pereira y esos hits que nos acompañan desde niños, bueno, o sea, apareció el Cuchi Leguizamón, aparecieron armonías mucho más ricas, Ramón Ayala, muchísimo, ¿no? Es incontable. De hecho, ahora, hace poquito estuve de gira, el fin de semana pasado en Mendoza y San Juan, y el fin de semana anterior en varios pueblitos de Córdoba, y vine como muy inspirada, siempre se ve eso cuando viajas, pero hacía mucho que no iba al interior, y de esa maravillosa diversidad que tenemos que forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestro folclore, ¿no? Como cada lugar tiene sus modos, es tan rico, tan diferente, y eso es lo que no nos muestra, sobre todo desde esta gran ciudad, que es Mm. hermosa, pero que estamos como mirando siempre hacia afuera o enfrascados, ¿no? Sí, mi pregunta es la siguiente. Si nuestra generación, pues nosotros somos lo de la misma generación más o menos, eh, recibíamos esa enseñanza, ¿no? Musical que vos hacías referencia y yo hacía referencia, y hoy por hoy la enseñanza de los nuevos docentes o la gente que da masterclasses, o por ejemplo vos que das masterclass, eh, llevas esas músicas de las cuales estás hablando, por ejemplo, un Ramón Ayala, aparecen esas herramientas de esos artistas tan grandilocuentes de nuestra cultura, pero que no aparecen en las escuelas tradicionales. Bueno, a mí me parece que hay de bastantes años para acá, con la aparición de la Escuela de Música Popular de Mm. Avellaneda, la carrera del Falla de Música Popular, Manuel de todo Falla. lo que pasa en la universidad, la UNSAM, hay unos bastiones muy, muy fuertes, Mm. con referentes, o sea, yo puedo hablar, pero hay referentes que son mucho más importantes, ¿no? De la música argentina y de la música del mal llamado interior. Em, que por suerte hay carreras con formación muy buena, ¿no? Y con docentes muy buenos. Yo hago mi parte donde doy clases en el Conservatorio de Morón y en la Escuela de La Matanza, de Arte de La Matanza, y también cuando viajo al exterior, que es donde más me llevo como mi bandera, ¿no? De nosotros estamos sur y existimos, y está en nuestra cultura, en nuestra música, y hablamos de la polirritmia, que es algo que en casi ningún lado de mundo occidental, como más, podemos decir, Norteamérica y Europa, no digo Latinoamérica, que tiene una riqueza increíble, pero ahí no se conoce tanto. No se conoce tanto. No. Eh, pero se ve que la gente está ávida de conocimiento porque a lo largo de tu carrera vos sos conferencista, das masterclass, o sea, tenés una gran ocupación en ese terreno, además de tocar en festivales, en teatros, ¿no? Girar por Mm. todo el planeta, o principalmente Estados Unidos, fuiste ya muchísimas veces, Europa. Quiere decir que la gente está ávida por aprender, ¿no? Cosas de acá del sur, de la cultura del sur del mundo, de este Sí, continente. sí, 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 totalmente, totalmente. Muchas veces pasa que, por ejemplo, para Estados Unidos la música latina no baja de Centroamérica, un poquito de Colombia, estamos como los ritmos bailables, latinos, ¿viste? Como esta cosa, y hay muy poca información del frío del sur. Eh, Me han preguntado si viniendo de Argentina vivía en Río de Janeiro, por ejemplo. O sea, hay paralelismos, hay como mucha ignorancia y a la vez hay mucho interés ¿no? Y mucha cosa eh, de sorprenderse gratamente con lo que uno viene a ofrecer. Claro, claro, claro.
Ahora vos, me resulta interesante esto que me contaste recién, que nos contaste recién, em, sobre tu interés en la música brasileña, Hermeto Pascual, ¿no? Cuando lo conocí, cuando lo escuchaste, los viste, y toda esa música, incluso se calculó la bossa nova también, porque Ujú, por aparece un poco supuesto, en Tom voz, Jobim, sí. eh, y la fuerza o el potencial en las armonías, ¿no? que tienen las músicas brasileñas. Eh, Eso llama la atención, ¿no? Pues es un potencial muy fuerte el tema armónico. Sí, sí, me gusta pensar a los acordes como si fueran voces. Eran varias voces cantando que se van enlazando entre sí. Salirme un poco recién decíamos las notas, ¿viste? Le decimos notas y en realidad son acordes, son tres notas juntas, mi, la, re, Sí. las que nos enseñan al principio, pero a nosotros los guitarristas nos enseñan, este es el mi, este es el la, este es el re y listo, no, porque no hay una explicación al principio. En mi caso porque yo era chica y no podía entender y en muchos otros casos porque es así como se enseña y también está bien, o sea, hay mucha gente que orejea de una manera maravillosa. Pero a mí me gusta pensar en esto que pasa en el piano, donde las voces están como tan visibles y entonces vos para enlazar un do con un sol vas a la nota más cercana y entonces vas en movimientos pequeños o se queda en la misma nota en común y qué sé yo, y pensarlo así desde la guitarra. Me parece que es un modo nuevo, digamos, y es un modo que viene de esta construcción de la armonía popular, ¿no? Donde para no sé, para sostener estás sosteniendo, estás tocando no sé, tónica dominante o tensión reposo, pero sostenes una voz y entonces ahí te aparece un color nuevo, ¿no? Una novena, una trecena y que vienen de la música, Ujú. vienen del jazz y de la música. Spinetta también tenía mucho de eso, pese a ser de rock, viste que, No, Spinetta, bueno, está catalogado maestro. como dentro de los pioneros del rock argentino, pero tiene una diferencia muy abismal entre el resto de los músicos de rock argentino. Él tiene sus plus. Su universo. Universo, Sí, 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 sí. sí, sí, que es muy rico, es increíble. O sea, tuvimos la suerte de tener un artista así uno sigue entrando a su obra y es tipo, siempre hay algo que te sorprende. Desde lo emocional, desde lo que escuchaste por primera vez y desde, bueno, yo pasando los 40 años me dedico como, eh, le pongo mucho esfuerzo a volver a escuchar o a escuchar músicas nuevas o a escuchar músicas de alguien que no escuché, ¿no? A seguir intentando encontrar esa sorpresa. Que nunca va a ser igual a esa música que te marcó cuando eras adolescente, cuando eras joven o más joven. Pero de todos modos, siempre hay tan bueno, siempre hay tan nuevo y tan bueno acá, en este país y en el mundo también, que está buenísimo. Dejarse llevar por esa sorpresa. Entonces, Claro. volver a revisar la música de Spinetta es eso. ¿Y te pasa que la estás revisando actualmente? ¿O te Por, pasó por etapas, por por etapas? etapas. Sí, 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 Porque es muy sí. vasta, muy vasta. Totalmente, nunca terminás. No, Claro. no terminás. Porque, Que además podés escucharla, podés volver a escucharla desde la letra, podés escucharla desde el arreglo, podés tratar de sacarla, ¿no? Hacer un arreglo, no sé. claro, Sí, sí, claro. sí. Sí Sí, que sí. me pasa en otro sentido con Charlie, por supuesto, y con el Cuchi Leguizamón y con Baden Powell, ¿no? O sea, son como pilares a los cuales uno puede volver a renovarse, a buscar guía. Claro. ¿Cómo te fue en tu último viaje ahora en Estados Unidos? Pues, hiciste un intenso, ¿no? Viaje ahora. Sí, este año estuve 3 veces en Estados Unidos. En enero estuve en la costa oeste, en Oregon y en California. En marzo estuve en Nueva Orleans y Texas. En junio estuve en todo lo que es Nueva Inglaterra, como el este de Estados Unidos, el norte, New Hampshire, Vermont, Filadelfia. Mm. Eh, Estados Unidos es un país tan grande que prefiero como pensar que voy a distintos países, digamos, cada vez, porque no puedo girar por mucho tiempo porque soy mamá, tengo un nene de 6 años, que me espera en casa, entonces, y yo quiero volver, ¿no? Eh, pero en cada una de las giras fue muy lindo por distintas razones, ¿no?
Em, para nombrar algunas de ellas es como el reencuentro con amigos que se van haciendo en el camino. Cada vez que voy me conectan con nueva gente y me reciben y me albergan y me acompañan. Por otro lado, el encuentro con músicos increíbles que tocan mi música y me acompañan, que tipo, no lo puedo creer por momentos, ¿no? Este, y bueno, y por otro, esto del rol en solitario, ¿no? De la guitarra, la valijita y las canciones y ahí, a por la aventura. Claro, me retratás esto y me imagino a Bob Dylan. ¿Te acordás que hace poco vi la película de él? No sé si la pudiste ver. Sí. Está buena la película, que hace un actor de Dylan, ¿viste? Y se lo ve cuando él arranca con su guitarrita, ¿no? Que él llega a Nueva York y es un poco lo que vos retratás, más Ujú. allá de que ya tenés tu bagaje y tu ritmo y viajás muy seguido, ¿no? Sí, sí, pero bueno, siempre se está llegando a Nueva York, siempre es como alguien que quiere venir a Buenos Aires, siempre es empezar o está algo, una escena tan grande que uno siempre está como empezando, son los lugares más difíciles. Por ahí el interior de los países, los lugares donde no hay tanto, no llega tanto, es mucho más sencillo como hacer el lazo. Claro, claro. Y los artistas de Estados Unidos, vos decís que, bueno, hay artistas norteamericanos que tocan tu música. eh, ¿Y qué aprendes de ellos, no? Porque digo, ¿te pasa similar a cuando vas por las regiones de Argentina, ponerle en Estados Unidos, que también tienen sus estilos musicales? Hablas de New Orleans, hablas Ah, del sí, sur, hablas del este, del oeste, ¿no? El blues, esto, aquello. Eh, por ¿Captás supuesto. informaciones? Sí, claro, ¿Y qué claro. onda? Es re lindo, es re lindo. Es diferente a lo que me pasa cuando estoy en el interior, que me pega una fibra como mucho más eh, indescriptible. Lo otro puede ser más externo, digamos, el asombro, ¿no? Pero, por ejemplo, en Nueva Orleans estuve tocando con músicos de allá también y pasa esto de que, no sé, salí de un concierto y había gente en la calle y nos pusimos a hablar y terminamos cantando todos juntos a voces. O sea, esas cosas, ¿no? Y viene uno con una casa de percusión y empezamos todos a improvisar, o que un amigo tiene muchos instrumentos y me presta una guitarra que es arpa, que tiene, no sé, como 20 cuerdas, y entonces me pongo a hacerla sonar y se abren universos, o que, no sé, en la costa oeste, en Oregon, en Portland, conocí una música que es mexicana a través de otra amiga que es mexicana que vive en California, que nos presentó. Y bueno, ella canta sus propias canciones y gira como telonera de una banda muy importante de allá que se llama Pink Martini, pero a la vez viene como de una cosa de la ranchera mexicana, ¿viste? Y canta con ese jarrón y ese lamento. Y wow, qué alucinante, porque son pequeños universos, ¿no? Que uno puede no necesariamente pretender, no sé, apropiarse, sino solamente dejarse maravillar. Mm. A mí me impresiona en tu arte, en tu trayectoria, ¿no? En esto que vos inspeccionás, además de lo que vos sabés, seguís retroalimentándote, ¿no? Tu interés por otros estilos musicales. eh, y me acuerdo de Regina Spektor, por ejemplo. Este, o sea, esos buceos que haces musicalmente y que vas readaptando a tu propio estilo, ¿no? Evidentemente vos sos muy curiosa también, ¿no? Ujú. Con las músicas del mundo. Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo de. Bueno, Regina me encanta, escuché muchísimo sus primeros álbumes, como toda una marca de época, y también es alguien que me encanta volver a revisar esas músicas, volver a tocarlas, de inspiración en aquel momento. Y bueno, es como cíclico, ¿no? De repente uno deja de escuchar y después vuelve, así como fue con la música brasileña, así como sigue siendo con el folclore, así como que uno está escuchando, no sé,
las nuevas músicas que están apareciendo, músicas urbanas o cosas no tan conocidas, o sea, gente que toca increíblemente, no sé, música del litoral y que no los conoce nadie. Tienen un grupo de acordeón, guitarras y rompen, ¿no? Ahora, ¿qué Entonces está opinas? buenísimo. Claro, ¿qué opinas? Justo hablas de las músicas urbanas. eh, Vos que sos una mujer que estás con el instrumento, y la creatividad es auditiva también, desde el otro lado uno la recibe en la audición. ¿Qué opinás de las músicas urbanas o de este formato de música de hoy que es con una nota, por ejemplo, con una nota musical y que va y que Es va el y que ritmo, va el ritmo, sí. que es el ritmo, que es la letra. Yo siempre lo que busco es intentar conmoverme. O sea, como cuando de repente ves un cuadro, decís, bueno, capaz está buenísimo, pero yo necesito saber más de arte, de artes plásticas, capaz para entenderlo. Pero después hay otro cuadro que no entendés nada, pero te conmueve. Y no necesitas saber, ¿no? Entonces es buscar eso y dejar como los prejuicios de lado. Eh, Porque por ahí uno no lo haría. Pero está bueno que exista o está bueno como mirar qué es lo que está pasando. Como eso puede, como está moviéndose esa escena, que es como la que más visibilidad tiene, y cómo eso afecta a las otras músicas, ¿no? A las músicas populares. Vamos, para nada soy de decir, no, eso no lo escucharé. Claro, claro. Le doy una oportunidad y después digo, bueno, capaz ahora no era, capaz después vuelvo. Mm, claro, claro. Y hasta que de repente aparece algo que ahí ya no importa si es una nota, si está trabajando con el ritmo, ¿no? Cuando pasa por la emoción y el corazón, uno no sabe qué acordes están sonando. Claro, es verdad, es verdad. Es una sensación interna. Mm. Y Sagrado Rito, que es tu último trabajo, es interesantísimo. Además, contás con muchos invitados, supongo que amigos, la mayoría o algunos no, son colegas, ¿no? Pero, ¿cómo nació eso? Porque ese nombre parece un título ancestral, por lo Mm. menos para mí. Bueno, porque tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas hay algo como del amor y de la identidad y del ser mujer que a lo largo de los años se va afianzando. Para mí la maternidad fue un hito que me hizo dar cuenta de la potencia de lo femenino, ¿no? A mí no me tocaba ir a las calles en OM porque por ahí estaba con mi bebé amamantando, ¿no? Pero era mi manera de resistir y de encontrar ese espacio de, mirá lo que podemos hacer, mirá, somos, mirá todo esto que está pasando. Em, y después esta cosa de salir hacia afuera a encontrarse con el otro en el post-puerperio y post-pandemia, ¿no? Eh, a, a tomar el riesgo de ese otro que por ahí te muestra algo que no esperabas, pero a la vez te enriquece y a la vez te transforma porque vos tenés que, bueno, es esto lo que me va a dar, bueno, entonces vamos para este lado que yo no era el que esperaba, ¿no? Mm. En cuanto a la composición colaborativa. Después, este hecho de composición colaborativa es algo que yo ya vengo haciendo desde hace bastante. En mi segundo disco tengo temas compuestos con otra gente, pero esta vez fue casi todo. Fue como la apuesta a ese encuentro, a ese riesgo y a esa aventura, ¿no? De reflejarse en el otro que es tan distinto, ¿no? Y que nos va a transformar. Tenía, no sé, el tema que hicimos con Juan era muy previo a todos esos tiempos. Em, Juan el, Falú. con Juan Falú, sí. Porque bueno, a Juan lo conozco hace muchos años, somos amigos y en un momento me mostró ese vals que estaba componiendo y a mí me encantó y le dije, yo quiero poner una letra, puedo.
Me dijo que sí, ya habíamos tocado ese tema varias veces en vivo. Pero, por ejemplo, el tema con Teresa, que fue uno de los últimos, Teresa Parodi, una tonada que compuse la música inspirada en esta cosa de Cuyo, ¿no? Y de la tierra de las guitarras y de esa cosa del folclore lento con aire que me encanta. Em, Le propuse a Teresa, le mandé un mensaje, le digo, Teresa, ¿te gustaría hacer? Ya nos conocíamos de antes, pero no teníamos la amistad que yo tenía con Juan y me dijo, sí, claro, me encantaría, qué linda es la melodía, no sé qué, y a los 2 días me mandó la letra. Y me dijo, querida, yo quiero que se llame Tonada de los Viñedos. Así te dijo. Así. Y yo O le sea, dije, ya por lo supuesto. tenía claro ella. Me dijo, no, no, la letra vos podés modificar lo que quieras porque vos también sos autora, vamos a hacer un intercambio. Por supuesto, no tuve que modificar nada, pero me dijo, a mí me gustaría que se llame Tonada de los Viñedos. Yo le dije, dale, claro, por supuesto. Teresa vive a unas cuadras de acá, re cerquita, Sí, por re acá, ha cerca. venido a visitarnos acá a Ah, Dataú. es un amor. Eh, y Lula Bertoldi, ¿cómo llegas a, cómo llega ella o cómo llegas vos? No sé cómo se dio eso, porque calculo que se habrán hecho medio amigas, porque Lula es muy amistosa con Lula otros es divina, artistas. sí, Lula es Amiga de la divina. Bruja Salguero Es y muy, otros artistas. muy solidaria, muy buena onda, muy así de arengar, ¿no? Y nos habíamos conocido en un concierto que hicimos con María Esquiaga, 2022, y la invitamos a cantar uno de los temas y cantó un tema mío que la rompió y bueno, de ahí quedamos en contacto, a ella le encantó el tema y bueno, quieras, me dijo, al año siguiente me acuerdo que yo hacía una serie de entrevistas o lives en Instagram con otros artistas y ella participó y bueno, después le propuse hacer un tema para el disco y me dijo, ay, me encantaría, pero yo estoy muy corta de tiempo y me cuesta, me lleva mucho tiempo la composición y entonces si se te ocurre alguna otra forma y entonces le dije, bueno, mira, tengo este tema, fíjate, escúchalo y bueno, se prendió en cantarlo y tocar la guitarra en el tema que yo compuse el día que se nos fue el Diego, que se Mm. llama Corazón de nuestro pueblo. Justo te iba a preguntar precisamente por Maradona y este homenaje que le haces, ¿no? Serás la quinta o sexta o séptima, pero estás dentro de los 10 artistas que homenajearon a Maradona. No solo acá, sino porque Manu Chao también lo hizo, ¿no? Y otros artistas. Custurica, varios lo homenajearon. Pero, ¿por qué Maradona? ¿Simboliza mucho para vos, para nuestro país? ¿Por qué no Messi? Qué polémica esa pregunta. Bueno, porque creo que para nuestra generación Maradona significó muchísimo. Y hay algo que yo comprendí el día de... No soy muy deportista. Siempre todos mis intentos con el deporte fueron fallidos. Practico yoga hace muchos años. Por suerte encontré ese espacio de conexión con el cuerpo, pero el resto de madera, de total. Entonces, el día que me enteré de la partida de Diego, me sumergí automáticamente en esa tristeza que flotaba en el aire y me cayó una ficha de lo que significaba para nuestra generación que no sé, que vimos el Mundial 86, ¿no? En la tele y de él como personaje no solo futbolístico y esa, desde el lado del deporte, ¿no? Este don que tienen algunos seres donde lo que hacen es poesía, es música, es libertad, es inspiración. Y a la vez, bueno, por supuesto, el personaje humano que también me conmovió siempre, con todo, con sus pros y contras. Claro, sí, por supuesto. Tan Pero- humano, ¿no? sí, sí, pero la Sí. parte humana lo hacía más terrícola, ¿no? Como Totalmente, y más, o sea, siempre comprometido, jugado, claro. ¿no? Por ahí pueden haber diferencias con los jóvenes de ahora. Los jugadores de ahora que viven No en quiero Europa tienen... entrar, no quiero entrar en ese Pero tema, bueno, es hay abismal. realidades distintas, Sí, ¿no? no, bueno, Maradona era más de que vino el acá, se quedaba potrero, acá sí, claro, claro. Ahora es y murió el acá. contexto en el que, bueno, los otros se desarrollaron. No es por hablar bien ni mal, Mm, pero para mí es Maradona. Maradona, sí, por Sí. nuestra generación. Miguel Cantilo,
Ay, Un histórico rock argentino Miguel, es un también. honor ser amiga de él. Sí, con Miguel nos conocimos en, creo que fue tipo 2011, que yo había participado de un disco junto a otros cantautores emergentes de ese momento, que se llamaba Por algo será. Es un disco hermoso, un compilado donde participó Gabo Ferro, Lisa Ibarra, Juli Rimoldi, bueno, un montón de gente de esa época. em, donde brindábamos canciones que tenían que ver con la dictadura cívico-militar desde distintos puntos de vista, ¿no? Hicimos una presentación que fue en uno de los centros clandestinos, el que está como en el Bajo, no me acuerdo el nombre, pero ahí estaba Miguel. Y Miguel, después de que yo toqué la canción del disco y alguna otra cosita habré tocado, vino y me dijo, ay, me encantó, no sé qué, y empezamos a quedar en contacto. Me enteré que, no sé, le hacían reportajes y siempre le preguntaban, bueno, ¿y ahora quién hay para escuchar? Y siempre me nombraba, o sea, muy generoso. Hasta que, bueno, lo invité a tocar y nos fuimos encontrando más y cuando yo compuse La Guaraña, que se llama Resistencia y que en su versión instrumental la grabé en un disco mío que salió en 2016, él me dijo, bueno, mira, a mí me gusta tanto el disco y me gusta tanto la melodía que quiero hacerle una letra. Yo dije, toco el cielo con las manos, ¿no? Y cuando ya el disco era mi disco, el Sagrado Rito era un proyecto, le dije, Miguel, bueno, vamos a hacer esto juntos, vas a hacer la letra, querés, como venís con los tiempos, y me dijo, dale. Y otro más que a los 2 días me mandó la letra. Qué grande, ¿no? ¿Te acuerdas la canción de él, La gente del futuro, creo que se Sí. llamaba? Qué tremendo, porque cuando éramos chicos nosotros, esa letra era potente, potente, ¿no? ¿Vos la escuchabas también? Sí, no tanto en ese momento, no Pero la tanto, pero habías escuchado estaban alguna los hits, vez, sí, claro, sí, por sí. supuesto. Sí, porque nosotros fuimos atravesados un poco por las radios, la rock and pop y toda la aparición, o el rock nacional, ¿no? Vestigios de esa primavera alfonsinista, ¿no? De ahí también que vos mencionabas a la trova rosarina, a Bolicio y todos ellos, ¿no? Sí. Que te impresionaron a vos, ¿no? ¿Vos cómo ibas recibiendo o de dónde recibías las informaciones? ¿Por tu Em, papá o por Bueno, ese en mi lado o casa no? siempre se escuchó música, no es nadie, salvo mi abuelo materno que tocaba aficionado a la guitarra, no hay músicos en las generaciones cercanas, pero en mi casa siempre se escuchó música, mi papá tenía muchos discos y el ritual de los domingos a la mañana era sentaba en el sillón y se ponía a escuchar sus discos y nosotros nos despertábamos con esa escena y desayunábamos y escuchábamos esa. También la radio estaba siempre prendida, entonces Radio AM con todo lo que pasaba. Y después la formación fue más en mi profe de guitarra, fue en el coro donde cantaba de chica y fue después la radio FM. La radio FM y grabar los cassettes con los temas favoritos y todo eso e ir descubriendo, ¿no? Por primos, por gente un poco más grande que me mostraba y que ¿Y tu grupo de amigos? ¿Tenías un grupo de amigos ahí en el oeste, en la zona oeste? bueno, en principio de la escuela había un grupo muy lindo que no éramos del mismo curso, éramos como todos de distintos, y nos unía el rock and roll, por ejemplo. Nos unía que íbamos a los conciertos juntos y nos juntábamos en la casa a escuchar y había una especie, creo que de chicas éramos dos, una amiga que todavía es amiga mía, este, ¿Cómo se llama tu amiga? María Eva, y estos chicos, ¿no? Que eran varios y se dividían en distintos grupos, pero nos juntábamos y nos reíamos porque era una especie de examen que nos tomaban, porque decían, en el año Deep Purple sacó el disco en tal, ¿qué guitarrista formaba parte? Y nosotros nos reíamos diciendo, no seas tonto, escuchemos y ya, ¿no? Este, mm, Eso, bueno, y después del grupo de la gente del conservatorio más adelante, ¿no? Que había mucha data, muchas modas de música para escuchar, muchos proyectos que empezábamos y por ahí no iban a ningún lado, pero eran el hecho de juntarse y experimentar. Me acuerdo que
escuchábamos Gentle Giant, escuchábamos esa música como de rock progresivo y además de Gismonti, además de, bueno, nada, esas cosas de los años 20, donde uno compone y quiere poner todo lo que sabe en una, en una canción o en una música. Mm. Está bueno. Te tengo que preguntar por Gabo Ferro, alguien tan importante, ¿no? Que dejó una secuela importante acá en la música argentina y con quien vos cruzaste también Ujú, en tu vida y en la vida de él, cuando él ujú. vivió, ¿no? Y Sí, fue, bueno, lastimosamente se nos fue. sí, una gran pena la partida de Gabo, eh, un artista inmenso, y una cabeza y un corazón increíbles. Yo lo conocí creo que en el 2010 en un encuentro de cantautores en Altagracia, Córdoba, que se hacía por ahí. Lo vi en vivo y me quedé. Personas que escuchas las grabaciones y están bien, pero el vivo es tipo, a la cabeza. Y bueno, quedamos en contacto y le propuse musicalizar alguna de sus músicas y me dijo perfecto, me pasó una letra y bueno, esa es una de las canciones que están en mi tercer disco, Ador, Mm. con letra de él ¿Qué te parecía él como persona o solamente se relacionaron desde lo profesional? ¿Pudieron trabar desde lo humano? no tanto, no tanto. Siempre hubo buena onda, siempre fue súper generoso, pero no entramos como en una relación tan de amigos. Claro, Sí, claro, sí, 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 sí. sí, Pero sí. sí conozco, tengo muchos colegas y amigos cercanos que fueron muy cercanos a él. Mm. Y de las artistas o los artistas de zona oeste, de los consagrados, entre comillas, ¿con quién te relacionaste con alguno o No, mínimamente? no. No sé a bien a quién te refieres, tipo Ricardo Mollo, decís Claro, por vos. ejemplo. No, todavía no ha llegado el momento, capaz O llegue. Florencia Ruiz. Ah, Flor Sí, sí, porque Florencia claro, con también es Flor de allá del sí. oeste. No, sí, 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 Flor nos conocimos en el conservatorio. Casi que te pregunto Sí, sí, eso, sí, sí, porque ella sí. también iba al mismo conservatorio. Claro, claro, teníamos el mismo profe de guitarra y en una época estuvimos muy cercanas y ella fue una hermosa influencia, me hizo conocer a Liliana Vitale, me hizo conocer a Nora Sarmoria también, Nora del Oeste en ese momento. Em, y en la época que estaba como armando su primer disco. Y después cuando también participó de una de estas entrevistas que yo hacía por Instagram y ahí me contó que en realidad yo la había preparado para un examen. No me acordaba. O sea, me acuerdo de estar en mi casa o de compartir cosas con ella, pero no me acordaba de eso. Y fue muy gracioso. Ahora esas entrevistas, ¿por qué se te habían ocurrido hacer unas entrevistas por Instagram que hacías a Sí, porque colegas? se llamaba Conectando, el proyecto se llamaba Conectando Universos y nació en la pandemia, donde estas cosas de los vivos en Instagram eran como pan de cada día, ¿no? Y, y se me ocurrió porque me encanta esto de la conversación, del pimponeo que sucede en la música, que sucede en la charla, que sucede en la vida. Y, y me di cuenta que era un terreno que me gustaba, digamos, como que lo disfrutaba mucho de hacer y estuvo, creo que la primera entrevista fue con, que tampoco era una entrevista, era como una charla, yo no me ponía en lugar de entrevistar, sino que era, bueno, hablemos, ¿te parece hablar de esto, de aquello y lo que pinte, ¿no? Porque la gente opinaba, tuvo Caro Pederiti, bueno, Miguel Cantilo, Javier Ruibal, Juan Falú, Esa Parodi, Flor Ruiz, María Esquiaga, bueno, fueron como, no sé, 20, 30 entrevistas, una por mes. Sí, muy ricas, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, contame qué se viene, qué se viene, porque supongo que se vendrán fechas o vas a frenar un poquito por tu nene o no hay No, posibilidad de mi nene frenar. viene conmigo a los conciertos, me Pero pide, digo, me las dice giras sí. principalmente, porque vos tenés esas giras que son medio maratónicas. Sí, bueno, uno es, a ver, son maratónicas porque trato de hacer muchas cosas en poco tiempo, ¿no? De tener, no sé, 4 conciertos por semana, viajando y todo eso que es intenso, pero bueno, ahora estoy presentando Sagrado Rito, de hecho hay shows en San Isidro, en General Rodríguez, en Massachusetts, voy a Rosario, a Santa Fe, y después en septiembre me voy de nuevo de gira a Estados Unidos y bueno, hay varios proyectos que están
armándose y que probablemente, espero, por ahí tengan alguna fechita y planeo una fecha grande para fin de año, por ahí invitando a los invitados que no estuvieron en la primera fecha. Este, que dentro de esta realidad tan difícil que estamos viviendo, Es es como el modo de seguir apostando al encuentro, a lo comunitario, a sentirnos parte de algo que creamos y creemos. Sí, vos tenías además, o tenés proyectos paralelos al personal, ¿no? Mujeres del Mundo, o algo así, un nombre que Sí, puede ser Mujeres del sí, Mundo. un proyecto con Timna Comedy. Sí, son proyectos que se van dando a medida que encuentran su cauce, ¿no? Que pueden pasar a lo mejor 4 años y se juntan. Es Sí, como el de Lila Downs, Soledad Pastorutti y claro, Niña Pastori, claro, que tienen un nombre, ahora no recuerdo el nombre, pero cuando se da, sí. cuando ahí pinta la reunión, ¿no? Sí, 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 sí. O que puede pasar con alguno de ellos que, bueno, de repente arranca con todo y toma fuerza, digamos, pero no es algo que yo hago paralelamente a presentación de mi disco o a las giras, pero siempre el encuentro con amigos y colegas es hermoso. Ceci, muchas gracias por haber venido a Data U, a charlas distendidas. Gracias por estar con nosotros. Un Muchas gracias placer, a te doy vos. la mano. La luz de la mañana, el mate justo a tiempo, las hojas del pasillo, las huellas de Renato.